Vengo ao Camiño de Santiago. Estoy siendo grabado por una televisión galega. La diferencia del idioma se nota sobre todo a la entrada a Galicia y la diferencia también de cultura y de las personas. A partir del Bierzo ya se nota. Del Bierzo. Nosotros venimos del País Vasco y la verdad es que haciendo una comparativa diríamos, hemos notado que se habla mucho el idioma de aquí y eso a nosotros, por lo menos a mí me enorgullece. Al 100%. 100%. Sì. Ho sentito che qui c'era una lingua differente dallo spagnolo tradizionale castigliano. No es incomprensible, al fin y al cabo es una lengua latina y todos provenimos del mismo origen, entonces en esta vida para poder hay que querer, luego por tanto nos entendemos bien con los gallegos también. La palabra más bonita es Galicia, porque Galicia es preciosa. Y sí notamos sobre todo en la gente que nos saludaba, el saludo era diferente. Buenos días, buenas tardes, buenas noites, esas cosas, saludo. O Pedrouzo, no sé qué, eso nos hace gracia, nos gusta. Estamos de Granada. Los artículos, vamos a llegar diciendo, oh, God, ¿dónde? Corredoiras. Camiño. Rúa. Me ha entrado ganas de estudiar gallego. ¿En serio? Yo ya sabía algunas palabras gallegas como morriña, ¿no? Que es típica de aquí. El acento es muy, ¿verdad? Notorio, no sé. Me gusta bastante. ¿No? Y con alguna mujer mayor me ha hablado en gallego, le he respondido en castellano y hemos mantenido conversación gallego-castellano. Se comprende fácil, se comprende, si tienes un poco sentido de los idiomas, se comprende fácilmente. Además de venir de una comunidad autónoma que también se habla otra lengua y que son parecidas, no hemos tenido ninguna dificultad ni de entender. Yo soy universal, pero creo que lo identitario y lo propio es muy importante, por lo tanto hay que cuidarlas. Habría que valorar cada comunidad su lenguaje y potenciar su lenguaje y los chavales jóvenes que aprendan el lenguaje autóctono de donde viven, que es importante. Además que una lengua es cultura, ¿no? Sí. Ben falado. Cando un non está acompañado por ninguén, está... Só. O que chora seguido é un... Choromicas. Ves como sabes? Xa ven, unha das cousas máis orixinais de Galicia é este fenómeno internacional e masivo da peregrinación. O mundo enteiro está en camiño a Santiago de Galicia. Centos de miles de persoas veñen a pé ou en bicicleta e caen rendidos de cansancio e de emoción nas pedras do Obradoiro. Eles din que veñen co corpo canso, pero coa mente descansada e que van regresar co depósito cheo de combustible. Galicia, sobre todo Santiago e Fisterra, é para eles a gasolineira da alma. Hoxe comprobaron que moitos destes camiñantes e ciclistas descubriron ou comprobaron que Galicia ten unha cultura específica e unha lingua propia. Aprenderon palabras galegas que van levar con eles. É moi importante, estas palabras para eles van quedar sempre asociadas a vivencias profundas e positivas do camiño. É maravilloso. Os que falamos galego temos que aprender a cuidar con extrema delicadeza estes peregrinos. Abur.